No estaba buscando fotografías cuando empecé esta investigación. Estaba buscando otra cosa completamente diferente, siguiendo una pista sobre registros de construcción en ciudades americanas del siglo XIX. Y entonces un archivo me llevó a otro archivo, y ese archivo me llevó a una colección de fotografías que cambió completamente la dirección de mi investigación. Las fotografías eran antiguas, daguerrotipos, ambrotipos, impresiones en papel albuminado, el tipo de imágenes que se producían entre 1840 y 1900, antes de que la fotografía moderna hiciera posible falsificar imágenes de manera convincente, imágenes que, por la tecnología disponible en el momento de su producción, no podían ser manipuladas de la manera en que podemos manipular imágenes hoy, y lo que mostraban no correspondía con lo que nos han enseñado sobre el siglo XIX. No hablo de anomalías menores, no hablo de edificios que parecen un poco más grandes de lo esperado o de calles que parecen un poco demasiado bien pavimentadas. Hablo de fotografías que muestran ciudades con una infraestructura y una arquitectura que, según los registros históricos disponibles, no deberían haber existido en el momento en que fueron tomadas, ciudades que, según esos mismos registros, eran pequeños asentamientos en 1860, pero que las fotografías muestran con palacios, con sistemas de transporte elaborados, con una densidad y sofisticación urbana que habrían requerido décadas de construcción intensiva. Y hablo de algo más, de fotografías que muestran ciudades vacías, no ciudades en construcción, no ciudades en proceso de ser fundadas, ciudades completas, con toda su infraestructura en pie, completamente desiertas. ¿Qué muestran realmente esas fotografías? Primero, necesito que entiendas algo sobre la fotografía del siglo XIX que es relevante para lo que voy a presentar. La fotografía temprana era un proceso lento. Las exposiciones largas de segundos o incluso minutos hacían que cualquier objeto en movimiento apareciera borroso o directamente invisible en la imagen final. Una persona caminando por una calle durante una exposición larga simplemente no aparecería en la fotografía o aparecería como una sombra fantasmal apenas perceptible. Eso tiene una implicación importante para interpretar las fotografías del siglo XIX. Una calle que en la fotografía parece desierta no necesariamente estaba desierta. Podía estar llena de gente en movimiento que simplemente no fue capturada por la cámara debido a la larga exposición. Eso explica algunas de las fotografías de ciudades aparentemente vacías del siglo XIX, pero no todas, porque hay fotografías del siglo XIX que muestran algo más perturbador que calles vacías, muestran ciudades con signos evidentes de abandono, no calles sin gente porque la gente se movió durante la exposición, sino calles con vegetación creciendo entre los adoquines, edificios con ventanas rotas, fachadas con signos de desgaste que van más allá de lo que una ciudad recién construida debería mostrar, estructuras que parecen haber estado abandonadas durante años en ciudades que, según los registros oficiales, fueron fundadas apenas 1 o 2 décadas antes de que la fotografía fuera tomada. ¿Cómo puede una ciudad mostrar signos de abandono prolongado si fue fundada recientemente? Esa pregunta, como tantas otras en esta investigación, no tiene respuesta satisfactoria en la narrativa oficial. Déjame llevarte a San Francisco, no la San Francisco de hoy, sino la de las fotografías más tempranas disponibles, tomadas en los años 1850 y 1860, apenas 1 o 2 décadas después de la fiebre del oro que supuestamente fundó la ciudad moderna. Esas fotografías muestran edificios, edificios grandes, con fachadas elaboradas, con proporciones que en Europa habrían requerido décadas de trabajo especializado,
edificios que no corresponden con la narrativa de una ciudad construida desde cero por buscadores de oro en una o dos décadas. Pero hay algo más en esas fotografías que resulta difícil de ignorar cuando las examinas con atención: el desgaste. Las fachadas de algunos de esos edificios muestran un desgaste que no corresponde con estructuras que tienen 10 o 20 años. Las molduras están erosionadas de maneras que requieren décadas de exposición a los elementos. Las piedras tienen pátinas que se desarrollan a lo largo de generaciones, no de años, y en algunos casos los edificios muestran reparaciones y modificaciones que sugieren que han pasado por múltiples ciclos de uso y deterioro antes de ser fotografiados. ¿Cómo pueden edificios que supuestamente tienen 10 años mostrar desgaste de décadas? La explicación oficial tiene dos versiones. La primera dice que el clima de San Francisco, con su humedad y su niebla, acelera el desgaste de los edificios. Es una explicación posible para algunos casos, pero el nivel de desgaste que se observa en algunos edificios supera lo que incluso el clima más agresivo podría producir en una o dos décadas. La segunda explicación dice que algunos de esos edificios fueron construidos con materiales recuperados de otras estructuras, que sus fachadas de piedra venían de demoliciones de edificios más viejos. Es también una explicación posible, pero requiere que en la San Francisco de 1850, una ciudad que según la narrativa oficial apenas estaba siendo construida, hubiera suficientes edificios viejos para demoler y reutilizar sus materiales. ¿De dónde venían esos materiales viejos en una ciudad nueva? Ahora necesito hablarte de algo que los investigadores del fenómeno Tartaria han documentado extensamente y que resulta imposible de explicar completamente con la narrativa oficial. En múltiples ciudades americanas, las fotografías más tempranas disponibles, tomadas en las décadas de 1850 y 1860, muestran edificios con ventanas a nivel del suelo o por debajo del nivel de la calle, no ventanas de sótano, que son una característica arquitectónica conocida, sino ventanas de planta principal que comenzaban a nivel del suelo o incluso ligeramente por debajo de él, como si el nivel de la calle hubiera subido desde que el edificio fue construido. Eso corresponde con lo que los investigadores llaman el mud flood evidence, la evidencia del evento de barro, la hipótesis de que en algún momento antes de mediados del siglo XIX, posiblemente entre 1780 y 1840, un evento catastrófico, posiblemente una lluvia de barro o ceniza a escala masiva, cubrió los niveles inferiores de las ciudades que existían en ese momento, elevando el nivel del suelo y enterrando los pisos inferiores de los edificios. ¿Hay evidencia de ese evento en las fotografías? Sí, hay fotografías del siglo XIX en múltiples ciudades que muestran exactamente eso: edificios cuyas plantas bajas han sido enterradas por acumulaciones de tierra, con sus ventanas originales visibles apenas por encima del nuevo nivel del suelo, edificios en los que se pueden ver claramente las marcas de donde comenzaba el nivel original del suelo y donde comienza el nivel elevado posterior. Fue ese el evento que destruyó la civilización anterior, cuya infraestructura las ciudades del siglo XIX heredaron. No tengo prueba directa, pero el patrón es coherente con esa hipótesis. Hay un tipo específico de fotografía del siglo XIX que resulta particularmente perturbador: las fotografías de exposiciones universales. Ya hemos discutido las exposiciones universales en este canal, cómo en terrenos previamente sin urbanizar aparecían en tiempo récord complejos de edificios neoclásicos monumentales que luego eran demolidos. Pero hay algo en las fotografías de esas exposiciones que todavía no hemos examinado completamente. Las fotografías de la Exposición Mundial Colombina de Chicago de 1893
Muestran algo que los historiadores de la arquitectura han señalado pero raramente discuten en sus implicaciones más amplias. Los edificios, a pesar de haber sido supuestamente construidos en el espacio de 2 años, muestran en las fotografías un nivel de detalle arquitectónico y un acabado que no corresponde con construcciones de esa rapidez y ese costo documentado. No hablo del aspecto general de los edificios, hablo de los detalles, las molduras, los capiteles de las columnas, los relieves decorativos, el tipo de trabajo artesanal que en la arquitectura europea del período requería años de trabajo de artesanos especializados, trabajando en el propio edificio, esculpiendo en piedra o en estuco, con herramientas manuales. ¿Cómo se produjo ese nivel de detalle en 2 años en una ciudad que no tenía una tradición de artesanía arquitectónica establecida, con los recursos documentados disponibles? La respuesta oficial habla de yeso sobre estructura de madera, de un material que podía ser moldeado rápidamente en formas complejas y luego pintado para simular piedra. Es técnicamente posible, pero hay fotografías del proceso de demolición de la exposición tomadas en los años siguientes al cierre que muestran materiales que no corresponden completamente con yeso sobre madera, materiales más densos, más pesados, con características que se parecen más a la piedra que al yeso. Eran los edificios de la exposición lo que la narrativa oficial dice que eran, o eran algo diferente. Ahora quiero llevarte a algo más específico, a fotografías individuales que no encajan con ninguna explicación que la narrativa oficial puede ofrecer. En los archivos del Smithsonian, en las colecciones históricas de la Biblioteca del Congreso, en los fondos fotográficos de múltiples bibliotecas universitarias americanas, hay fotografías del siglo XIX que muestran edificios en ciudades que, según los registros históricos, no deberían tener esos edificios. Ciudades del medio oeste americano, fundadas en la década de 1840 o 1850, fotografiadas en la década de 1860 o 1870, con edificios de piedra de varias plantas con fachadas neoclásicas elaboradas, edificios que en una ciudad europea habrían sido el resultado de generaciones de desarrollo urbano, construidos en ciudades que según los registros tenían 20 años de existencia y poblaciones de unos pocos miles de personas. ¿Cómo explica la narrativa oficial esos edificios? La respuesta habitual habla del entusiasmo constructivo de la era industrial, de la disponibilidad de materiales gracias al ferrocarril, de la ambición de las élites locales que querían dotar a sus ciudades de una imagen de permanencia y sofisticación. Es una explicación que funciona en términos generales, pero hay casos específicos donde esa explicación no puede funcionar. Ciudades donde los registros históricos documentan con precisión los recursos disponibles, la población, los materiales de construcción importados, y donde esos recursos simplemente no son suficientes para explicar los edificios que las fotografías muestran. En esos casos, la única explicación coherente es que los edificios no fueron construidos en el periodo que los registros atribuyen, que ya estaban ahí, que los registros de fundación de esas ciudades son en realidad registros de apropiación de una nueva población, reclamando como propia una infraestructura que encontró ya existente. Quiero cerrar con algo que me resulta imposible ignorar, algo que no es una anomalía arquitectónica ni un problema de datación, algo que está en las caras de las personas en las fotografías. En las fotografías del siglo XIX de ciudades americanas recién fundadas, hay un tipo de imagen que aparece repetidamente: grupos de personas posando formalmente para la cámara, con los edificios de la ciudad al fondo. El tipo de imagen que una comunidad producía para documentar su existencia,
para enviar a familiares en otros lugares, para establecer un registro visual de quiénes eran y dónde vivían. En esas fotografías, los edificios al fondo son frecuentemente los edificios que no deberían existir, los palacios neoclásicos en ciudades de 20 años, las fachadas elaboradas en poblaciones de unos pocos miles de personas, la infraestructura que no corresponde con los recursos documentados, y las personas en primer plano posando formalmente muestran en sus expresiones algo que es difícil de describir con precisión, pero que, cuando lo ves, es imposible de no ver, una especie de desconcertada familiaridad, la expresión de personas que están usando algo que no comprenden completamente, habitando espacios que no construyeron, viviendo en una ciudad que encontraron más que fundaron. No puedo leer las mentes de las personas en fotografías de hace 150 años, pero el patrón de lo que muestran esas imágenes, los edificios que no deberían existir, el desgaste que no corresponde con la edad documentada, las ventanas enterradas por el barro, la infraestructura que supera los recursos disponibles, todo eso junto cuenta una historia diferente a la que los libros de texto cuentan, una historia de personas que llegaron a un lugar que ya tenía una historia, que encontraron ciudades que no habían construido, que se apropiaron de una infraestructura que no comprendían completamente y que, con el tiempo, contaron la historia de esa apropiación como si fuera la historia de una fundación. Las fotografías siguen ahí, en los archivos, en las bibliotecas, disponibles para quien quiera verlas con los ojos correctos, mostrando un mundo que existió antes del mundo que nos han enseñado, un mundo que alguien decidió que no debíamos ver, aunque las imágenes todavía están ahí, esperando las preguntas correctas. Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.